En los rincones más oscuros de la historia, entre ruinas, documentos quemados y voces silenciadas, yacen fragmentos que el tiempo intentó borrar. Verdades incómodas, leyendas que nadie quiso escribir. Bienvenidos a Reliquias del Olvido, donde lo enterrado vuelve a hablar. Soy Elizabeth García y hoy les hablaré de la misteriosa muerte del hombre de Somerton. El caso Tamanshut. La madrugada del 1 de diciembre de 1948 trajo consigo un descubrimiento inquietante en Somerton Beach, una playa tranquila cerca de Adelaide, Australia. Horas antes, al atardecer del 30 de noviembre, varias personas habían notado la extraña figura de un hombre recostado contra el muro de contención junto a la arena. Algunos testigos lo vieron tendido con las piernas extendidas y los pies elegantemente cruzados, portando un traje y zapatos relucientes, como si simplemente estuviera descansando después de un día de verano. Una pareja incluso notó que el hombre levantaba débilmente su brazo derecho, luego lo dejaba caer, en un gesto que les pareció el vano intento de encender un cigarrillo. Al acercarse, percibieron un enjambre de mosquitos alrededor de su rostro, sorprendiéndose de que ni siquiera eso perturbara al desconocido. Entre ellos, bromearon que aquel hombre debía estar muerto para el mundo, suponiendo que dormía profundamente o que simplemente estaba ebrio. Y así continuaron su camino sin mayor inquietud. Cuando el sol despuntó a las 6:30 de la mañana siguiente, quedó claro que la escena no era tan inocua. El cuerpo del hombre seguía allí, en la misma posición exacta en la que se le había visto la noche anterior. John Lyons, el vecino que lo había observado la noche anterior, regresó de su baño matutino en el mar y notó algo alarmante. El desconocido no se movía y su piel estaba fría al tacto. Su cabeza permanecía apoyada contra el muro de piedra, con un cigarrillo consumido hasta la mitad, posado inexplicablemente sobre el cuello de su camisa. No había signos visibles de violencia alrededor. La quietud de la escena solo era rota por el rumor de las olas. Lyon avisó a las autoridades, sin saber que acababa de iniciar uno de los misterios más enigmáticos del siglo XX en Australia. La policía de Adelaide acudió rápidamente al lugar, encontrándose con un rompecabezas desde el primer momento. El hombre no portaba ninguna identificación, no tenía documentos, billetera, ni tampoco llevaba pasaporte o tarjeta alguna. Más desconcertante aún, ninguna de las prendas que vestía tenía etiquetas o marcas de fábrica. Alguien las había arrancado meticulosamente. Iba impecablemente vestido con camisa blanca, corbata roja con azul, pantalón marrón, medias y zapatos bien lustrados. Además, usaba un suéter tejido marrón y una chaqueta gris de estilo europeo, pese al clima cálido de aquel día. No llevaba sombrero, algo inusual para un hombre de traje en 1948. Y tampoco se le encontraron llaves, dinero ni efectos personales típicos en los bolsillos. Al no hallarse documento alguno ni señales de quién era, la policía llegó a pensar inicialmente que podía tratarse de un suicidio premeditado, una persona que deliberadamente eliminó pistas sobre su identidad. Durante la inspección inicial, los agentes vaciaron los bolsillos del difunto en busca de pistas. Lo que encontraron solo profundizó el misterio, pues eran objetos comunes pero intrigantes por sus detalles. Un boleto de autobús desde el centro de la ciudad hasta Henley Beach, un balneario al norte de Somerton, usado recientemente. Un peine angosto de aluminio de fabricación estadounidense. Un paquete medio lleno de chicles de frutas. Un paquete de cigarrillos de la marca Army Club, que contenía en su interior cigarrillos de otra marca más cara. Un detalle curioso que llamó la atención de los investigadores. Una cajita de fósforos de la marca Bryant May. No había billetera, ni dinero, ni nota alguna.
Solo un cigarrillo sin encender detrás de la oreja del hombre, complementando la escena silenciosa. La ausencia de identificación y la naturaleza ordinaria pero enigmática de los objetos hallados aumentaban la incertidumbre. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué hacía abandonado en la arena? ¿Qué le había ocurrido? Esa misma tarde, el cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar una autopsia exhaustiva. El patólogo, John Dyer, determinó que la hora de la muerte había sido aproximadamente las 2 de la madrugada del 1 de diciembre, es decir, pocas horas después de las últimas observaciones de los testigos en la noche previa. El examen interno, sin embargo, arrojó resultados desconcertantes. Los órganos del hombre mostraban signos de congestión sanguínea masiva. El estómago presentaba hemorragias y estaba profundamente congestionado, con restos de su última comida, una especie de empanada o pastel de carne ingerido 3 a 4 horas antes de morir, mezclados con algo de sangre. El hígado contenía sangre abundante y el vaso había aumentado casi 3 veces su tamaño normal, mientras que pequeñas venas en el cerebro aparecían anormalmente dilatadas por la congestión. Sorprendentemente, no se encontraron rastros de veneno ni de otras sustancias tóxicas en el organismo luego de hacer los análisis químicos detallados. A pesar de la ausencia de toxinas identificables, el patólogo no estaba convencido de que la muerte hubiera sido natural. Al contrario, concluyó en su informe forense que estaba seguro de que la muerte no fue por causas naturales, apuntando a la fuerte sospecha de un envenenamiento. Supongo que el veneno utilizado puede haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble, declaró el patólogo, dado que ciertos venenos de acción rápida podían provocar una falla cardíaca sin dejar rastro detectable. De hecho, el corazón del hombre de Somerton estaba en buen estado y la autopsia mencionó una aparente insuficiencia cardíaca aguda como causa inmediata, pero la causa subyacente seguía siendo un misterio. Se consideró la posibilidad de un veneno rarísimo e indetectable, capaz de causar aquellos daños internos y desaparecer sin dejar huella en los análisis convencionales. Esta hipótesis cobró más fuerzas meses después, cuando un experto en farmacología, el profesor Cedric Standon Hicks, testificó que ciertas toxinas de tipo glucósido, como la digitalis o la ouabaína, podían haber provocado la muerte con una dosis mínima, siendo prácticamente indetectables en 1948. Aún así, sin evidencia química contundente, la causa de la muerte quedó oficialmente registrada como indeterminada, y el caso pasó a ser considerado por las autoridades como un misterio sin precedentes. El desconcierto era tal que la policía de Australia del Sur incluso solicitó la ayuda de Scotland Yard, pero nadie logró identificar al difunto a pesar de difundir sus huellas dactilares y fotografías por todo el mundo. El desconocido empezó a ser llamado simplemente el hombre de Somerton, por el lugar donde apareció. Ante la falta de pistas sólidas y con el cuerpo aún sin reclamar por familiares, las autoridades decidieron embalsamarlo el 10 de enero de 1948 para prevenir su deterioro. Era la primera vez que la policía australiana recurría a la embalsamación de un cadáver no identificado, reflejando la esperanza de que tarde o temprano alguien reconocería a aquel hombre de unos 40 o 45 años, cabello rubio entrecano y ojos color avellana, cuyo nombre e historia permanecían ocultos. Cuando el caso parecía estancarse en el anonimato, en enero de 1949 ocurrió un giro inesperado. El 14 de enero, personal de la estación central de trenes de Adelaide halló un maletín marrón abandonado en la consigna de equipajes que había pasado desapercibido durante semanas. Al inspeccionar los registros, descubrieron que la maleta había sido depositada en una taquilla el 30 de noviembre de 1948, el día anterior al hallazgo del cuerpo.
poco después de las 11 de la mañana. La etiqueta del equipaje había sido arrancada y en su interior no había documentos ni pasaporte, pero sí una variedad de pertenencias personales intrigantes. Entre los objetos encontrados en la valija se incluían un albornoz de toalla, un par de pantuflas de terciopelo color rojo talla 7, 4 pares de calzoncillos, un juego de pijama, elementos de afeitado como una brocha, crema de afeitar, entre otros, un pantalón de vestir color marrón claro con arena en el dobladillo, un destornillador buscapolo, un cuchillo de cocina modificado, recortado hasta formar una suerte de herramienta pequeña y afilada, unas tijeras de punta fina y afilada y un pequeño pincel de fibra. Además, dentro de la maleta, los investigadores hallaron un ovillo de hilo color naranja de la marca Barbour, un tipo de hilo de coser poco común, no disponible en Australia, que resultó ser idéntico al usado para remendar un bolsillo del pantalón que llevaba puesto el hombre de Somerton. Este detalle conectaba la maleta directamente con el difunto. Era prácticamente seguro que le pertenecía. Al igual que con su ropa, todas las etiquetas y marcas de identificación de las prendas en la maleta habían sido eliminadas cuidadosamente. Solo se encontraron curiosamente 3 inscripciones con nombre en algunos artículos. La corbata llevaba cosido el nombre T. Kenny. Una bolsa de lavandería tenía la marca Kenny y un chaleco se leía Ken. Estos nombres no respondían a ninguna persona reportada como desaparecida en Australia u otros países de habla inglesa, y resultaba sospechoso que fueran las únicas etiquetas no removidas. De hecho, la policía sospechó que alguien las dejó deliberadamente, quizá para despistar, sabiendo que Kenny no era el nombre real del muerto. Las etiquetas podrían haber sido un señuelo, ya que además estaban en lugares difíciles de quitar sin dañar la prenda, lo que explicaría por qué permanecieron allí mientras el resto fue arrancado. La investigación de esa maleta ofreció algunas piezas más del rompecabezas. Se comprobó, por ejemplo, que el sobretodo encontrado en la maleta tenía un origen peculiar. Solo pudo haber sido confeccionado en Estados Unidos. Era una prenda de fabricación en serie, pero ajustada a medida, y no se tenían registros de importación de ese modelo a Australia. Esto sugería que el hombre de Somerton había estado en Estados Unidos en algún momento, o al menos había obtenido el abrigo de segunda mano de alguien que viajó allí. Los detectives dedujeron también un posible itinerario del desconocido en sus últimas 24 horas de vida. Revisando horarios ferroviarios, calcularon que probablemente llegó a Adelaide en un tren nocturno procedente de Melbourne, Sydney o Port Augusta, temprano en la mañana del 30 de noviembre de 1948. Se cree que tras llegar se aseó y se afeitó en unos baños públicos cercanos y luego volvió a la estación de tren. Allí compró un boleto para el tren de las 10:50 con destino a Henley Beach, pero por alguna razón nunca abordó ese tren. En cambio, decidió dejar su maleta en la consigna de equipajes de la estación y continuó su viaje tomando un autobús hacia la zona playera de Glenelg, al sur, que era el siguiente transporte disponible. De hecho, recordemos que entre las pertenencias del difunto estaba aquel boleto de autobús urbano hacia la costa. Todo indicaba que el hombre llegó voluntariamente a Somerton Beach la tarde del 30 de noviembre. Quedaba por resolver por qué había ido allí y qué le sucedió después. Mientras tanto, la prensa local comenzaba a seguir con avidez el caso del cadáver elegante hallado en la playa. Los periódicos de Adelaide publicaban titulares que destacaban los elementos más extraños de la historia. Un muerto sin nombre, vestido con pulcritud, con veneno posiblemente involucrado y ahora una maleta llena de enigmas.
Aún con la maleta y su contenido, la policía no lograba responder las preguntas fundamentales. ¿Quién era el hombre de Somerton? ¿Cómo y por qué murió en aquella playa? Las pistas físicas apuntaban a que alguien, tal vez el mismo difunto u otra persona, había intentado borrar su identidad, removiendo etiquetas y dejando solo callejones sin salida. Cada respuesta parcial parecía generar aún más preguntas. Cuando todo apuntaba a un caso que quedaría congelado en la incertidumbre, una última pista sorprendente emergió meses después, aportando un aura aún más misteriosa al caso. En abril de 1949, más de 4 meses tras el hallazgo del cuerpo, se realizó un examen minucioso de las pertenencias del difunto. En esa revisión se descubrió un pequeño bolsillo oculto, un bolsillo ajustado dentro de la pretina del pantalón, el cual había sido pasado por alto anteriormente. Dentro de ese diminuto bolsillo secreto, los forenses encontraron un diminuto pedazo de papel enrollado. Al desplegarlo cuidadosamente, se revelaron 2 palabras impresas en fuente elegante: Tamam Shud. El fragmento había sido recortado de una página impresa y su reverso estaba completamente en blanco. Desconcertados, los investigadores buscaron traductores para descifrar el significado de aquella frase. Descubrieron que Tamam Shud en idioma persa significa terminado o finalizado. Eran de hecho las palabras finales de El Rubaiyat de Omar Khayyam, una famosa recopilación de poesía persa del siglo XII que gozaba de cierta popularidad en círculos culturales de Australia durante la posguerra. El hallazgo de este críptico mensaje en el bolsillo del muerto transformó el caso por completo. Más que aclarar, añadía una nueva capa de intriga. ¿Por qué este hombre anónimo llevaba oculto un recorte con la palabra terminado? ¿Había terminado qué exactamente? ¿Su vida? ¿Alguna misión secreta? ¿Un romance prohibido? Las preguntas se multiplicaban y la policía se volcó a rastrear el origen de ese papel. Se lanzó una búsqueda nacional para encontrar la edición exacta del libro Rubaiyat, de la cual provenía el fragmento, ya que la tipografía y el hecho de que el dorso estuviera en blanco sugerían que provenía de una edición poco común. Se distribuyó a la prensa una fotografía del recorte Tamam Shud, con la esperanza de que alguien reconociera el tipo de letra. Efectivamente, semanas después, un hombre se presentó con una historia intrigante. Aproximadamente 2 semanas antes de que se hallara el cuerpo en la playa, él había encontrado un libro olvidado en el asiento trasero de su coche, que solía dejar estacionado con las puertas sin llaves cerca de Jetty Road, en Glenelg. El libro resultó ser una rara edición neozelandesa de The Rubaiyat of Omar Khayyam, específicamente una primera edición publicada en Christchurch por Whitcomb and Thoms. Y lo más importante, a ese ejemplar le faltaba precisamente la última página, donde debían estar impresas las palabras Tamam Shud. La hoja había sido arrancada. Los análisis microscópicos confirmaron luego que el pedazo de papel encontrado en el pantalón del hombre de Somerton provenía sin duda de ese libro, encajando perfectamente en el lugar de la página arrancada. Aquella coincidencia asombrosa enlazaba al desconocido con el libro de poemas persas de forma irrefutable. La policía finalmente tenía un hilo tangible del que tirar. Dentro de la contraportada de ese ejemplar del Rubaiyat descubrieron algo más.
2 líneas de texto escritas a lápiz que se habían impreso levemente por presión en la página, lo que se conoce como indentaciones. Al examinarlas con atención, revelaron un número de teléfono local y, más desconcertante aún, una serie de letras mayúsculas distribuidas en varias líneas, como algún tipo de mensaje cifrado. Al transcribir completamente lo escrito a lápiz en la contratapa, los investigadores obtuvieron 5 líneas de letras aparentemente aleatorias, con la segunda línea tachada sobre sí misma. En el código escrito no aparecían palabras claras en ningún idioma conocido. Al comienzo creyeron que podría ser un mensaje en clave o incluso en un idioma extranjero exótico. Expertos en criptografía, incluyendo personal de inteligencia militar, fueron convocados para intentar descifrarlo, sin tener ningún éxito. Décadas más tarde, en 1978, el Departamento de Defensa australiano analizó de nuevo el código y concluyó que había muy poca información para encontrar un patrón, sugiriendo que podría tratarse de un código extremadamente complejo o incluso de un galimatías sin sentido creado por una mente perturbada. Y declararon que no era posible dar una interpretación satisfactoria con los datos disponibles. Hasta el día de hoy, este enigmático código nunca ha sido descifrado de manera concluyente. Su mera existencia en un libro vinculado al caso alimentó innumerables teorías. ¿Era un mensaje secreto de espionaje? ¿Una nota privada cuyo significado solo el fallecido conocía? ¿O simplemente letras al azar garabateadas sin orden? Además del código, la otra anotación crucial en la contraportada del libro era el número de teléfono antes mencionado. Las investigaciones revelaron que ese número pertenecía a una mujer que vivía en la misma localidad costera de Glenelg, a escasos 400 metros al norte de donde el cuerpo había aparecido en la playa. Se trataba de una ex enfermera de unos 20 y tantos años, llamada Jessica, aunque en los informes policiales y medios de la época se la identificó con el seudónimo de Justin. La localización de esta mujer supuso el primer posible vínculo humano en el caso. Cuando los detectives la entrevistaron, ella confirmó que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido en su poder un ejemplar de Rubaiyat. De hecho, contó que en 1945, mientras trabajaba en el Royal North Shore Hospital de Sydney, había regalado ese libro de poemas a un conocido, un teniente del ejército australiano llamado Alfred Boxall. Según su relato, ella había escrito una dedicatoria en el libro al pie de uno de los poemas y se lo entregó a Boxall como recuerdo poco antes de que él fuese asignado al frente. Tras la guerra, Jessica se mudó a Melbourne, se casó y perdió contacto con el teniente. Cuando la policía escuchó esta historia, surgió de inmediato la pregunta: ¿podría el hombre de Somerton ser el teniente Boxall? Tal teoría encajaría con ciertos aspectos. Por ejemplo, que Boxall poseía un Rubaiyat regalado por ella, potencialmente el mismo del que provenía el recorte Tamam Shud. Sin embargo, este camino pronto se cerró. Alfred Boxall fue hallado vivo y en perfecto estado, aún en posesión de su copia del Rubaiyat dedicada por Jessica, la cual además conservaba intactas las palabras Tamam Shud. Boxall, quien para entonces trabajaba en un depósito de buses en Randwick, se mostró tan sorprendido como los investigadores al enterarse de que lo habían vinculado con un misterio de identidad. No tenía idea de ninguna conexión entre él y el hombre muerto de Somerton Beach.
y afirmó que jamás había conocido a Jessica bajo su apellido de casada, ni tenía relación con Adelaide. No obstante, la figura de Jessica se volvió aún más intrigante. Cuando el detective Lane le mostró el busto mortuorio del desconocido, los presentes notaron que la mujer quedó atónita. Según el informe policial, ella pareció a punto de desmayarse al contemplar las facciones del muerto. Pese a esa reacción, que muchos interpretaron como indicio de reconocimiento, Jessica mantuvo que no sabía quién era aquella persona y negó rotundamente tener relación alguna con él. También insistió en que no podía explicar por qué el hombre habría estado en su vecindario la noche de su muerte. Inquieta por la posible publicidad, pidió que se mantuviera su nombre fuera de los registros oficiales del caso, por temor a que su reputación se viera afectada al asociarla con un misterio tan oscuro. La policía accedió a su petición y efectivamente en los informes de la época ella aparece solo como la enfermera o bajo el apodo de Jestin, resguardando su identidad. Si bien esta decisión respetó la privacidad de Jessica, a la larga privó a las pesquisas posteriores de una pista valiosa, pues su identidad real quedó oculta para otros investigadores durante décadas. Con la aparición de Jessica en la historia, el caso Tamam Shud tomó un matiz más humano, pero no menos enigmático. En ausencia de pruebas concluyentes, las especulaciones comenzaron a crecer en torno a ella. ¿Podría haber conocido en secreto al hombre de Somerton? Si nunca lo había visto antes, ¿por qué quedó tan turbada al ver el busto? ¿Era él el motivo por el que alguien preguntó por ella en su vecindario a fines de 1948? Todas estas preguntas quedaron en suspenso. Jessica Thompson, alias Justine, viviría el resto de su vida guardando silencio sobre el asunto. Jessica murió en 2007 sin haber aportado más información, llevándose, tal vez, respuestas importantes a la tumba. A medida que la investigación oficial se enfriaba sin resolver el caso, la imaginación pública y de los detectives aficionados se encendía. ¿Quién era realmente el hombre de Somerton y qué cadena de eventos lo llevó a una muerte tan extraña? Diversas teorías surgieron para llenar el vacío, algunas basadas en las pistas disponibles y otras rozando la ficción, pero todas intentando explicar el misterio. Una de las teorías más discutidas fue la del espionaje. El caso ocurrió en un periodo de crecientes tensiones de la Guerra Fría y varias piezas del rompecabezas parecían encajar en un escenario de agentes secretos. Se rumoreó que el propio Alfred Vauxhall había trabajado en inteligencia militar durante la guerra. ¿Y si el desconocido de la playa fuera también un espía? Sus características podrían concordar con esa idea. Cargaba con un código cifrado indescifrable, poseía conocimientos de venenos exóticos y había eliminado toda pista de su identidad. Además, la elección de Adelaide no sería casual. No muy lejos de allí se localizaba Woomera, un sitio ultra secreto de pruebas de misiles y centro de inteligencia militar de Australia en aquellos años. El hecho de que un hombre misterioso apareciera muerto precisamente cerca de ese entorno estratégico alimentó la sospecha de que fuerzas clandestinas pudieran estar involucradas. Por añadidura, en 1947 se había descubierto mediante el proyecto Venona de inteligencia estadounidense que documentos confidenciales del gobierno australiano estaban siendo filtrados a la Unión Soviética. Esta revelación llevó a los Estados Unidos a restringir el intercambio de información secreta con Australia en 1948 y empujó al gobierno australiano a crear su propia agencia de seguridad al año siguiente.
En ese contexto histórico turbulento, no parecía descabellado imaginar que el hombre de Somerton fuera un agente secreto. Un agente secreto eliminado por sus enemigos mediante un veneno difícil de detectar. Medios de la época incluso especularon que si se había usado un tóxico tan raro que ni los expertos podían identificar, quizás el perpetrador poseía conocimientos químicos dignos de un asunto mucho más serio que un simple asesinato. Sin embargo, no surgió ninguna evidencia directa de espionaje, ningún microfilm oculto, ni contactos clandestinos identificados, más allá del inescrutable código del libro. Cuando en 1978 se le preguntó en una entrevista al propio Vauxhall, desestimó la idea con escepticismo, calificándola de demasiado melodramática. Pese a ello, la teoría del espía ha permanecido como una de las favoritas en la cultura popular sobre el caso Tamam Shud, en parte por la aura de secreto que envuelve al misterio. Otra línea de especulación señaló hacia un drama personal y romántico. Esta teoría sugiere que el enigma no se originó en las sombras de la Guerra Fría, sino en los asuntos del corazón. La conexión de Jessica Thompson resultó irresistible para muchos. ¿Y si el hombre de Somerton había viajado a Adelaide por ella? Quizá era un antiguo amante rechazado, o incluso el padre biológico del hijo de Jessica, nacido poco después de la guerra. Derek Abbott, un profesor de la Universidad de Adelaide, que investigó el caso décadas más tarde, apoyó esta hipótesis al descubrir sorprendentes coincidencias físicas entre el hijo de Jessica y el hombre de Somerton. Por ejemplo, el hijo de Jessica, Robin Thompson, tenía una rara formación en el oído y ausencia de algunos dientes incisivos, rasgos genéticos poco comunes que casualmente compartía con el hombre de Somerton, según las fotografías y análisis forenses. Abbott llegó a teorizar en 2007 que Jessica y el desconocido habrían tenido un hijo ilegítimo y que el temor a un escándalo o a destruir su familia hizo que ella negara conocerlo. En este escenario, el hombre habría ido a buscarla a Gleneck aquella noche de 1948, posiblemente para reencontrarse con ella o con el niño, pero algo salió mal. ¿Fue rechazado abruptamente, hundiéndolo en la desesperación, o confrontó a algún tercero que pudo haberlo envenenado para quitarlo de en medio? La imagen del recorte Tamam Shud podría interpretarse entonces como un mensaje final poético de alguien con el corazón roto. Esta teoría romántica con tintes trágicos intenta explicar tanto la presencia de la nota persa como la reacción de Jessica al ver el busto. No obstante, al igual que la hipótesis del espionaje, carece de pruebas concluyentes. Jessica nunca admitió ningún vínculo y oficialmente Robin Thompson fue hijo legítimo del marido de Jessica. Aún así, la mera posibilidad de este triángulo amoroso secreto ha mantenido vivo el debate y muchos curiosos han señalado que las coincidencias son demasiado peculiares para ignorarlas. Otras conjeturas han orbitado el caso Tamam Shud a lo largo de los años. Hubo quienes sugirieron que el hombre pudo ser víctima de alguna red criminal o de contrabando, dada la presencia de códigos y el método sofisticado de un veneno indetectable. También se barajó la idea de un suicidio cuidadosamente planeado. Un individuo erudito que, enfrentado a una crisis personal insuperable, decide poner fin a su vida de forma enigmática, asegurándose de no ser identificado. Esta última teoría se apoyaba en la temática fatalista del Rubaiyat, un libro que reflexiona sobre cómo vivir sin arrepentimientos porque la vida es efímera. Y en el hecho de que Tamam Shud se traduce como terminado, interpretado como un epitafio intencional. Si el hombre de Somerton hubiera ingerido voluntariamente un veneno exótico para acabar con su vida, eso explicaría por qué no se encontró a nadie buscándolo.
Tal vez se había desligado de su vida anterior a propósito. Sin embargo, la ausencia de un frasco o recipiente de veneno en la escena y la imposibilidad del hombre de haberse removido sus propias etiquetas post-mortem planteaban dudas serias a esta hipótesis. Cada teoría parecía arrojar algo de luz, pero también generar nuevas sombras. Durante más de 70 años, el caso permaneció sin resolverse. Con el paso del tiempo, el hombre de Somerton se convirtió en una leyenda de los enigmas sin resolver, objeto de libros, documentales, foros de internet y programas de televisión. Su fotografía post-mortem era mostrada una y otra vez, con la pregunta latente: ¿alguien sabe quién es este hombre? Las generaciones de policías se sucedieron sin que la identidad del desconocido saliera a la luz, mientras las pocas pistas físicas se volvían cada vez más frágiles con los años. La tumba del hombre de Somerton en el cementerio de West Terrace rezaba en la lápida: aquí yace el hombre desconocido. A pesar de ello, nunca se abandonó del todo la esperanza de encontrar la verdad. El misterio dio un vuelco extraordinario en tiempos recientes. En 2021, más de 7 décadas después de la muerte, las autoridades de Australia del Sur finalmente autorizaron la exhumación del cuerpo del hombre de Somerton. Los avances en genética forense ofrecían una oportunidad inédita para desentrañar su identidad mediante análisis de ADN. Un equipo liderado por el profesor Derek Abbott unió fuerzas con la experta genealogista estadounidense Colin Fitzpatrick para intentar lo que antes era imposible: extraer ADN utilizable de los restos embalsamados del desconocido. Luego de un arduo trabajo que implicó construir un enorme árbol genealógico de más de 4.000 personas a partir de diminutas muestras de ADN, finalmente anunciaron el resultado sorprendente. El 26 de julio de 2022, Abbott informó que el equipo había logrado identificar con un alto grado de certeza al hombre de Somerton como Carl o Charles Webb, un ingeniero eléctrico e instrumentista nacido en Melbourne en 1905. Tras comparar los perfiles genéticos, las últimas evidencias de ADN confirmaron la coincidencia. Carl Webb era el nombre del misterioso fallecido. Carl Charles Webb tenía 43 años en 1948. Según los registros históricos reconstruidos, Webb provenía de una familia dedicada a la panadería en el barrio de Springville, en Melbourne, y había llevado en apariencia una vida común. Jugaba al fútbol, era aficionado al juego de naipes y estuvo casado durante un tiempo. Sin antecedentes penales ni vínculos militares conocidos, nada en su pasado gritaba espía o criminal. Lo más intrigante es que Webb desapareció de los documentos públicos en 1947, luego de separarse de su esposa, quien eventualmente solicitó el divorcio por abandono, quedando su destino completamente oscuro a partir de entonces. Que un hombre así terminara un año más tarde muerto en una playa lejana con un verso persa en el bolsillo y un código indescifrado demuestra que aún las vidas aparentemente ordinarias pueden ocultar giros novelescos. La identificación de Webb, lograda mediante genealogía genética, fue recibida con asombro en la comunidad investigadora. Muchos consideraron que al fin se había resuelto la mitad del enigma. Ya sabíamos cómo se llamaba el hombre de Somerton, o mejor dicho, quién realmente era el hombre de Somerton. Sin embargo, esta revelación no significó el cierre absoluto del caso, sino el comienzo de un nuevo capítulo de preguntas. Ahora que conocemos su nombre, surgen otras incógnitas igualmente desconcertantes.
¿Qué lo llevó a Dale y a borrar su identidad en 1948? ¿Qué circunstancias rodearon su muerte? Webb no tenía hijos conocidos. Tampoco se hallaron diarios, cartas ni testimonios directos que expliquen sus últimos movimientos. Es posible que viajara a Dale por razones personales desconocidas y que su final trágico fuera consecuencia de decisiones desesperadas. Pero hasta que una investigación forense completa coteje el ADN de los restos exhumados con los perfiles genéticos y reconstruya los hechos, la causa de su muerte sigue sin confirmarse oficialmente. La hipótesis del envenenamiento deliberado sigue en pie, mas nunca se identificó al responsable ni se encontró la fuente del veneno. Lo que sí parece claro es que la identificación de Carl Webb refuta en cierta medida las teorías más fantásticas. Webb no era un superespía internacional, o al menos hasta lo que se sabe, sino un hombre común con habilidades técnicas de electricista. No obstante, algunos apuntan que esto no descarta del todo una trama clandestina. Por otro lado, la conexión con Jessica Thompson cobra otra dimensión. Investigaciones genealógicas posteriores podrían intentar comparar el ADN de Webb con el de los descendientes de Jessica para aclarar si realmente había un lazo familiar entre ellos, lo que daría un cierre a la teoría del romance secreto. Tras tantos años, el caso Tamam Shud comienza a ver la luz al final del túnel. El hombre de Somerton ya no es un desconocido. Todo indica que Carl Webb fue aquel viajero sin retorno. Paradójicamente, el pequeño mensaje que portó, Tam Shud, resultó premonitorio solo en parte. Sí marcó el fin de la vida de Webb en este mundo, pero durante décadas no fue el final de la historia, sino el comienzo de un misterio que mantuvo en vilo a investigadores y a entusiastas. Hoy, más de 70 años después, con la tecnología moderna ayudando a desenredar antiguos secretos, conocemos su identidad y parte de su pasado. Sin embargo, el enigma perdura. La verdadera trama de qué ocurrió en sus últimos días, si fue víctima de un crimen insospechado o actor de un drama íntimo, permanece oculta tras un velo de preguntas sin respuesta. El caso del hombre de Somerton nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción. Aún con Carl Webb grabado ahora en su lápida en lugar del hombre desconocido, la playa de Somerton sigue guardando los ecos de un secreto no revelado. Investigadores continúan examinando evidencias y archivos porque cada pieza nueva puede reescribir la historia. Puede que algún día sepamos toda la verdad sobre este misterio. Mientras tanto, la silueta de aquel hombre elegante, recostado en la arena bajo la brisa marina de 1948, sigue evocando una sensación inquietante. ¿Quién fue? ¿Por qué murió? ¿Y qué mensajes ocultos dejó? Son preguntas que resuenan en el tiempo, manteniendo vivo el suspenso en torno al caso Tamam Shud. Un relato real tan lleno de misterio como un thriller de novela, cuyos últimos capítulos, al menos por ahora, permanecen inconclusos. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, lo olvidado no está muerto. Solo espera ser contado. Esto fue Reliquias del Olvido. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video.